tarde tengo el honor de estar coordinando este panel que tiene como objetivo hablar sobre el ambiente habilitador y los mecanismos de incentivos que existen en la región. Quiero por favor que me acompañe en este momento y si por favor van ocupando su silla, Carla Posada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Si me hacen el favor de darle un aplauso, por favor. También nos estará acompañando Jorge Arturo Javier de Paz García del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala. Un aplauso por favor para él. También nos estará acompañando Maggie González de WRI, quien será parte de este foro también. Adelante. Le pedimos también que nos acompañe Gilbar Navarrete Chacón, de FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica. Adelante. Y finalmente tenemos a Johnny Méndez de Codeforsa de Costa Rica, quien es también su director ejecutivo. Un aplauso para él. Muchísimas gracias y comenzamos el foro. Bueno, tengan muy buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto conocerlos, solo nos habíamos visto con algunos de ustedes vía Zoom y en algunos pues ya tenemos largo camino, ¿verdad?, de estar recorriendo en este tema. Quisiera en este momento hacer nuestra primera ronda de participación. Si por favor pudiera cada uno de ustedes presentarse, su formación y un poco presentar a la organización por la cual están acá en este momento. Okay, buenas tardes, mi nombre es Carla Posada, soy socioeconomista ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el área de Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental y la unidad de incentivos ambientales recién creada. Ya les vamos a compartir. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Javier de Paz, soy jefe de restauración forestal en el Instituto Nacional de Bosques en Guatemala, de carrera ingeniero agrónomo, y el Instituto Nacional de Bosques fue creado en 1997, justo este año estamos cumpliendo 25 años, es el rector en materia forestal en el país y hemos tenido 3 programas de incentivos forestales a partir del 98, iniciamos. Y han ido evolucionando y de eso vamos a hablar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maggie. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Maggie González de World Resources Institute. Yo soy gerente de proyectos dentro de la iniciativa 20x20, que en breve les platico un poco más de qué trata esa iniciativa. De formación soy economista ecológica. Y bueno, para los que no conozcan, WRI es un instituto de investigación en temas de medio ambiente. Trabajamos a nivel global y realizamos investigación, pero también implementamos proyectos, trabajamos con gobiernos y con el sector privado. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Gilmar. Muchísimas gracias, don Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gilmar Navarrete. Yo trabajo para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO. Soy de profesión ingeniero forestal. Tengo 24 años de trabajar en FONAFIFO. He desempeñado diferentes puestos y actualmente me desempeño como el director del programa de pago por servicios ambientales. Y después vamos a hablar un poco más de lo que hacemos. Gracias, Gilmar. Y finalmente, Johnny. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Un placer estar acá, que me haya invitado. Mi nombre es Johnny Méndez, soy el director ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Forestal de Codeforsa en la zona norte de Costa Rica, una ONG sin fines de lucro, pero siempre lo recalco, sin fines de pérdida. Eso es importantísimo, porque algunas veces creen que son bienes de difunto. De formación soy ingeniero forestal y a partir de ahí uno comienza a evolucionar
en esta materia y estamos para servirle y le vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en Codeforsa y en conjunto con el CONAFIF. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por su presentación. Realmente, como ven, hay varias disciplinas y áreas del saber. Como dicen, estas áreas nos ayudan a ver la realidad y a entenderla de una manera, desde el sector forestal o el sector agrícola o desde el ámbito económico. Tenemos diferentes formas de ver esta realidad que, como decían en la mañana, a través de la diversidad podemos encontrar realmente una solución a estos complejos problemas. Este panel tiene como objetivo que compartamos cuáles desde su perspectiva, cuáles han sido estos ambientes habilitadores que los gobiernos, que sus países, que la política pública ha creado para crear un ecosistema más idóneo para la restauración. Ese es el objetivo y que conozcamos cuáles son esos mecanismos de incentivos que potencian la restauración y que van más allá de periodos de gobierno y que se han convertido muchas veces en políticas de Estado. Y justamente de eso es lo que queremos hablar, de conocer algunos casos ya maduros, digamos, que tienen varias décadas en la región, y también conocer incentivos nuevos de tercera generación o cuarta generación que pueden nacer con una estrella mejor y de cara a un escenario de 10 años digamos, de irreversibilidad en el tema del cambio climático. Creo que es muy diferente hablar de seguridad cuando estamos frente a las 5 o 6 olas que nos presentaba Jan esta mañana. De cara a esos enfoques, el ambiente habilitador en las políticas públicas de sus países, ¿cuáles han sido esos puntos fuertes y cuáles son esos casos de éxito que nosotros debemos de conocer y cuáles son sus principales impactos? Para ello vamos a entrar a la segunda ronda de participación y ahí cada uno de ustedes ha preparado 2 o 3 diapositivas que muy rápidamente va a compartir con nosotros. En primer lugar, tal vez si el INAV nos puede contar su experiencia, le pediría a Jorge Arturo que nos comente un poco sobre, como desde jefe de restauración forestal, cuál ha sido su experiencia en este caso. Muchas gracias. Aquí está la presentación. Aquí está la... Gracias. Pues en principio el INAV tuvo un predecesor que fue INAFOR, que estuvo del año 74 hasta que inició el INAV operaciones en el 97. Entonces este fue un antecesor que marcó como una experiencia en lo que estaba bien y lo que había que mejorar. Entonces ya el INAV fue creado con esa visión de poder llevar los programas de incentivos forestales, que era lo que estaba sucediendo en algunos países de la región. Entonces el primer programa, que fue PINFOR, iba enfocado más a un sector donde eran propietarios, ¿verdad? En este momento quedaron fuera otros usuarios del sector forestal que no podían acceder por no tener esa titularidad, ¿verdad? Entonces, conforme han ido pasando los programas, bueno, los años y se han creado los nuevos programas, ¿verdad? Ya vino PIMPET y luego ProBosque, pues ya se toma en cuenta a las comunidades organizadas, a los grupos indígenas organizados, para poder acceder al programa de incentivos forestales. El programa pues también ha ido incorporando a nuevos sectores y también a nuevos ecosistemas como el bosque seco, mangle, tierras forestales degradadas, etc. Entonces, más o menos para presentar un poquito los impactos que se han tenido, pues yo creo que de los principales, lo voy a leer desde aquí porque no puedo ver todo, pero digamos de los principales es que tenemos más de 629,000 millones de dólares invertidos en los últimos 25 años en incentivos forestales. Esto obviamente hace que la economía rural pues tenga una dinamización más fuerte y que obviamente hay un impacto social en el tema,
¿verdad? Un impacto en trabajos, en jornales, en las áreas rurales, ¿verdad? Asimismo, a las comunidades o grupos comunitarios organizados que están recibiendo el incentivo. El incentivo, pues tal como lo dice el nombre, es un incentivo, no cubre todo el costo de la tarea que se está asignando, ¿verdad? Según la modalidad de incentivo en la que esté accesando, que puede ser plantación, bosque natural con fines de producción, bosque natural para protección, restauración de tierras degradadas, etcétera, ¿verdad? Entonces no va a cubrir todo, pero sí va a venir a contribuir y a darle ese soporte a los productores, ¿verdad? Tenemos más de 65,000 millones de jornales generados durante los últimos 25 años y más de 200, estos equivale, digamos, a 242,648 empleos en el área rural. Voy a pasar por cuestiones de tiempo. En impactos ambientales, pues tenemos en total, digamos, en los 3 programas, lo que hemos logrado son 666,130 hectáreas en plantaciones forestales, en todas las modalidades que hay, ¿verdad? Más de 430,000 hectáreas de bosque natural protegidas, ubicadas en áreas de recarga hídrica, y tenemos pues más de 16,330 hectáreas de sistemas agroforestales que contribuyen con la seguridad alimentaria en áreas rurales vulnerables, ¿verdad? Tenemos el impacto económico productivo en la oferta aserrable, en el país, con más de 30.4 millones de metros cúbicos de oferta actual, digamos, provenientes de los incentivos, y obviamente una oferta a futuro proyectada en más de 57 millones de metros cúbicos. Y por último, el impacto económico y productivo, ese retorno a la sociedad y al Estado, donde hemos calculado que más o menos por cada dólar que invierte el gobierno en incentivos forestales, la empresa privada debe de invertir $3, ¿verdad? Y hay un retorno de casi el 30% a la sociedad, ¿verdad? Un retorno social. Muchísimas gracias. No, magnífico. Yo sé que es difícil concretar el trabajo de tres mecanismos de incentivo, pero creo que ha sido una síntesis muy importante, y sobre todo el tema del apalancamiento creo que es bastante relevante. Quisiera dar en este momento la palabra a Gilmar para que nos hable de la experiencia de FONAFIFO, que es otra de las organizaciones que ha trabajado el tema de incentivos desde hace varias décadas. Claro, empezamos. Adelante. La presentación. Sí, pueden proyectar. Ya. Quisiera resaltar cómo en el año 2021 la Fundación Royal designó a Costa Rica con el premio Earthshot por 2 actividades concretas: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Programa de Pago por Servicios Ambientales. Este programa, que está dirigido a los terrenos privados de pequeños propietarios, de pequeños y medianos propietarios. Como estamos hablando de financiamiento, les comento que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal fue creado con la Ley Forestal número 7575 del año 1996. Es una institución adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía, tiene personería jurídica y algo muy interesante, tiene una junta directiva como su órgano máximo, donde se integran 2 sectores que en el pasado se han visto como enemigos, que es el sector ambiente y el sector agricultura o ganadería. En nuestra junta directiva se sientan en la misma mesa a tomar decisiones. Es importante, además de los representantes del Ministerio de Ambiente y de Agricultura, tenemos al Sistema Bancario Nacional, al representante de los industriales de la madera y al representante de los pequeños productores. Estos 5 miembros toman las decisiones del FONAFIFO.
importante recalcar que en el ministerio quien asume la representación es el ministro o un viceministro. Entonces ahí tenemos muy de cerca la parte política del ministerio en las decisiones de FONAFIFO. Igual nos pasa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que por lo general es un viceministro el que asume la representación. Nuestro objetivo es captar recursos y colocarlos en beneficio del sector forestal. Perdón. La anterior. La anterior. Esa. Perdón, me comió la tecnología. Cuando hablamos de mecanismos financieros, FONAFIFO tiene su programa de estrella, que es el programa de pago por servicios ambientales. Y cuando hablamos de pago por servicios ambientales, ¿qué entendemos? Un mecanismo financiero para recuperar y mantener la cobertura forestal del país, y va dirigido a los terrenos privados. Nuestro programa se financia principalmente de 3 fuentes: del 3.5 del impuesto único a los combustibles, que pagamos todos los usuarios que utilizamos combustibles fósiles, del 25% de la recaudación del canon producto del uso del agua. Todos los usuarios o empresas o instituciones que tengan una concesión de agua, el 25% es trasladado a FONAFIFO, y un componente más que tiene que ver con los convenios que FONAFIFO ha logrado establecer con empresas privadas, públicas, nacionales e internacionales. Nuestra matriz de financiamiento, un poco para darles datos, el impuesto representa el 92%, el canon de agua representa un 6% y el restante 2% lo podemos acceder a través de estos convenios. Y cuando hablamos de resultados que hemos tenido con el programa, bueno, del año 1997 al año 1921 hemos logrado incorporar bajo el programa 1.3 millones de hectáreas en diferentes actividades. Hemos logrado trasladar a la ruralidad del país más de 560 millones de dólares. Hemos logrado formalizar más de 19,000 contratos con beneficiarios dueños de finca, dueños mujeres, dueños hombres, dueños territorios indígenas, empresas que se acercan a FONAFIFO a proponer sus propiedades para ingresar al programa. Hemos logrado contribuir a la recuperación de la cobertura forestal del país. Según el último mapa de cobertura del año 2015, el país andaba en un 52.4% de cobertura forestal, y mucho de ese mantenimiento de cobertura y recuperación es a través de este programa. Hemos logrado atraer la inversión pública y privada a través de esta plataforma. FONAFIFO se convierte en una plataforma, y el programa de servicios ambientales la llave para poder traer a la empresa hidroeléctrica nacional, al Instituto Costarricense de Turismo, a las empresas del sector agroindustria, a las empresas cerveceras, a las municipalidades, a hoteles, a Rentacar, al Instituto Costarricense del Café, a la Corporación Ganadera, que son actores muy relevantes dentro del proceso de la dinámica de los paisajes, pero que ven siempre como un aliado a esta institución. Para ir más rápidamente, derivado del programa de servicios ambientales y de la formalidad que tiene, se constituyó una fundación, la Fundación Banco Ambiental, en el año 2008, el cual le permite a FONAFIFO entrar en otros negocios diferentes al programa de pago por servicios ambientales, y ahí tenemos sistemas agroforestales relacionados con el café, negocios del Fondo Verde, gestión de servicios ecosistémicos, Fondo de Desarrollo Verde, Huella del Futuro, Proyecto Transforma, etc. Claro, perdón. Vamos a tener oportunidad de hablar de más impactos, pero sé que es difícil este enlatado para organizaciones que tienen tanto que mostrar, pero definitivamente es sumamente interesante el apalancamiento interno y externo que FONAFIFO hace y que también nos decía el INAV. Quiero en este momento también darle la palabra a Carla Posada, quien nos hablará también en la mañana estábamos hablando del protocolo verde de entendimiento que tienen los bancos nacionales,
y también nos hablará del programa de incentivos para la restauración que está generando El Salvador en un marco de cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también con WRI. Buenas tardes nuevamente. Pues el programa de incentivos y desincentivos ambientales es un bebé en comparación de INAP, CONAFIFO, los programas que tienen. Un reto que estaba en la ley desde que se creó, 1997, como obligación del Ministerio o competencia del Ministerio de Medio Ambiente, crear el Programa Nacional de Incentivos y Desincentivos, cosa que se oficializó, que se publicó hace unos meses, este año. Se ha logrado concretizar un esfuerzo bastante grande dentro del ministerio, pero también que fue apoyado mucho por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también por WRI, que ya voy a comentar. Más que dar resultados o mostrar impacto, porque recién se está formando el programa, yo lo que quiero transmitir en esta tarde, primero agradecer a GIZ y todos los organizadores del evento el espacio que dan para que se puedan compartir este tipo de iniciativas y también para que este tipo de iniciativas encuentre un asidero que le permita potenciarse y poder desarrollarse mucho mejor. Este programa de incentivos, pues como les mencioné, ha tenido un alcance legal y estratégico porque se cumplió un mandato de ley desde que se creó hace más de 20 años y también se ha consolidado, o sea, fue un trabajo en el que se involucró porque también se establece por ley el Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda. Ellos conjuntamente con nosotros construimos el programa que sienta las bases para que se desarrolle los incentivos ambientales y desincentivos en el país. Bastante general para comenzar, pero es un logro para el ministerio y para el país, según lo percibimos. Logró integrar también, además de estos ministerios que mencioné, a todo el gabinete de gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas, de Turismo, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Competencia. Todas esas instituciones aportaron para construir este programa. Y hace unas semanas también para consolidar y poder implementar el programa dentro del Ministerio y para el país, se ha oficializado, se ha institucionalizado, la unidad de incentivos o la unidad que dentro del ministerio va a darle vida a este bebé o a hacer que desarrolle el bebé. Dentro de este programa se han incluido muchos, bueno, como mencioné, el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente a través de Carolina Drenko y a través del Protocolo Verde, que ya lo voy a mencionar. El tema de incentivos para la restauración se incluyó dentro del paquete de incentivos que ahorita se están como piloteando con FIAES. Estos incentivos son inicialmente estos tres: incentivo crediticio, donde se ha tomado en cuenta una de las estrategias también que ya estaba consolidada, que es el Protocolo Verde. Ya en la siguiente lámina voy a explicar un poco más sobre eso. Incentivo de gestión que captura o capta la inversión privada y se puede trabajar también para la restauración. Y otro piloto o esquema de incentivo propuesto es el pago por servicios ambientales también, que están en pañales todos. Se seleccionaron territorios clave para poder implementarlos. Se están incentivando actividades que tienen que ver con la agroforestería y nada más en estos pilotos, iniciando como con la... presentándolos a las diferentes gremiales o asociaciones, comentarles que tenemos bastante anuencia y bastante disposición a trabajar, ¿verdad? E involucrarse en el programa de incentivos y mucho entusiasmo por parte de los cafetaleros, de los ganaderos y de diferentes sectores también del tejido social en las comunidades.
con estos incentivos pues se está potenciando el capital natural, sus servicios ecosistémicos, pero también se toma de base todo el capital social y político que hay para construir estos incentivos. Y esto también está permitiendo desarrollar o permite alcanzar los medios o facilitar los medios y estrategias de vida de las personas en las comunidades, porque se están también involucrando, y otras estrategias también que tienen impacto a nivel local. El tema del protocolo verde, en el cual pues hay varios de los colegas acá, en el cual estamos el Ministerio de Medio Ambiente, pero también está unido Bandesal, el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, el Banco de Fomento Agropecuario, y el Banco Hipotecario, con el cual se aprovechó tener este esquema de protocolo y se ha unido en el incentivo crediticio para pilotearlo. Entonces, ahorita con fondos de PENUMA se está trabajando este piloto y se ha unido el Banco Hipotecario con cafetaleros que ya están trabajando en este incentivo. El protocolo verde es un acuerdo voluntario de estas instituciones en el que se trabajan en 4 pilares estratégicos: la ecoeficiencia, los negocios o riesgo social, los negocios sostenibles y la divulgación y la promoción. Es un espacio donde las 4 instituciones que estamos involucradas trabajamos juntas por estos 4 temas, pero también un logro que en poco tiempo, ¿verdad? 2019 se formó el protocolo verde. Se ha actualizado, incluyendo la restauración de paisajes productivos y la conservación dentro del protocolo verde como esquema de trabajo. Y es un protocolo pues que está adecuado a las necesidades actuales y una herramienta que está sirviendo de base para poder implementar parte de los incentivos que se han construido. Creo que estamos... Okay. Gracias Carla, muy amable. La verdad es que vamos a estar de cerca con estos 3 pilotos, ya que FIAES es la organización que está junto con el Ministerio en esa implementación. Quiero darle la palabra a Maggie sobre el aporte que desde WRI se ha dado a estos mecanismos y cómo visualizas este aporte. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y qué bueno ver que nos tienes la confianza para frenarnos. Tengo que estar volteando a ver mi reloj. Yo les voy a platicar un poco voy a tomar un paso atrás y contarles sobre la iniciativa 20x20 y por qué después de 8 años de trabajo en la región hemos decidido enfocar los últimos 2 en gran parte en el tema de incentivos económicos y la manera en la que estamos enfocando nuestro trabajo con gobiernos para incidir en este tema. Yo lo puedo mover aquí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Pues WRI es la Secretaría de Iniciativa 20x20. Este es un esfuerzo liderado por... Perdón, siento que hay un eco. ¿Me escuchan bien? Ok. Es un esfuerzo liderado por 28 países en la región que buscan cambiar la dinámica de uso de suelo a través de la conservación y restauración, no solo de bosques, pero de tierras agrícolas, pastizales, entre otros paisajes, con una meta ambiciosa de 50 millones de hectáreas conservadas o restauradas para el 2030. Y además la red o la iniciativa cuenta con socios técnicos que apoyan a los gobiernos y también con socios financieros, pues con inversionistas de impacto que se han comprometido también a invertir 2.5 miles de millones de dólares para contribuir a esta gran meta. Y en WRI sentimos que es importantísimo trabajar de manera paralela con el sector público y con el sector privado para cerrar esta brecha de financiamiento que existe. Y al ser una red intersectorial, o sea que trabajamos con ONGs y con implementadores de proyectos, pero también gobiernos, inversionistas, nos permite tener como una visión bastante amplia justamente de las condiciones habilitadoras y de la complejidad
de los retos que existen para alinear esfuerzos entre estos distintos sectores. Y consideramos que para lograr realmente apalancar los esfuerzos es clave que se diseñen incentivos de manera muy intencional para lograr los cambios en el uso de suelo. Los incentivos son clave porque, como bien varios en el día de hoy ya han mencionado, si el mercado lograría resolver las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, no estaríamos aquí, no tendríamos la situación, o sea, no nos encontraríamos parados donde estamos hoy con estas 5 olas, ¿no? Entonces, para cerrar esa brecha, para lograr cumplir los objetivos, es clave que el sector público intervenga. Y para lograr desarrollar los servicios ecosistémicos que surgen como resultado de la conservación y restauración, lo difícil es que no todos se pueden monetizar, y yo quizás inclusive argumentaría que algunos servicios ecosistémicos no los deberíamos de monetizar, ¿no? Y ahí es donde hay una división medio natural, donde el sector privado puede jugar un rol muy importante, como ya han presentado varios el día de hoy, en cadenas de valor que ya están bien establecidas, donde se pueden lograr ciertos cambios simplemente con cambiar las prácticas, pero sin crear un producto nuevo. No es simplemente implementar buenas prácticas de manejo sostenible. Y por el otro lado, el sector público es donde tiene que jugar un rol importante en fortalecer los co-beneficios que resultan de estas intervenciones. Y bueno, con eso dicho, el sector público tiene cierta responsabilidad de ponerse creativo en el tipo de incentivos que desarrollan. O sea, por dicha, en la región ya hay muchísimas experiencias. Como bien han comentado, hay más de 30 años de experiencias de pagos por servicios ecosistémicos, pero siguen habiendo grandes oportunidades para cambiar los incentivos y fortalecerlos. Y entonces la iniciativa 20x20 decidió enfocarnos en este tema a través de un programa que llamamos la Aceleradora de Políticas para la Restauración. Este es un programa que nos permite trabajar con distintos funcionarios públicos, incluyendo los que están aquí presentes, de hecho, que han participado en las últimas generaciones del programa. Aquí les muestro un ejemplo del programa de 2022, donde participaron 6 países diferentes. Y lo que hacemos en el programa es aprovechar la experiencia que existe en los distintos países para tener un intercambio, o sea, que puedan compartir estas experiencias, inspirarse y no sentir esta responsabilidad de necesariamente recrear la rueda, sino de fortalecer incentivos que ya existen o en algunos casos sí crear algunos nuevos. Y bueno, hemos trabajado en los últimos 2 años en 2 generaciones de este programa. Todo ha tenido que ser virtual, desafortunadamente, pero a finales de este mes vamos a tener el primer programa presencial, que va a ser en Costa Rica, donde esperamos seguir trabajando de esta manera. Entonces, un enfoque importante es el desarrollo de capacidades, pero el componente quizás más importante del programa es que trabajamos también de manera bilateral después de tener este intercambio de experiencias. Entonces, esto es un proceso de más o menos 1 semana de la aceleradora, pero después de eso se sigue trabajando con cada uno de los gobiernos en un proceso que puede ser de 6 meses hasta 1 año, en identificar cuellos de botella y trabajar en incentivos específicos y en fortalecerlos. Gracias, Maggie. Solo 2 ejemplos que quisiera mencionar. Uno es que hemos trabajado directamente con El Salvador en fortalecer la guía de compensación ambiental, y ahí llevamos casi 1 año con logros importantes. Y en el caso de México trabajamos en los pagos por servicios ecosistémicos, creando un mecanismo financiero para que el sector privado pueda invertir directamente en la restauración con la asesoría técnica del gobierno y
y las contribuciones, o sea, hay un matching funds de inversiones en la restauración. Excelente. Ahí me detengo. No, muchas gracias, Maggie, y realmente muy interesante. Y uno de los casos que mencionaste, pues lo conocemos de cerca. Quisiera un poco Codeforsa que tome la palabra y nos comente un poco cuál ha sido su nicho y su rol para fortalecer desde el monitoreo, digamos, de su trabajo, el impacto en campo en el tema de incentivos en Costa Rica. Bueno, otra vez voy a hablar un poquito, a ver, estoy viendo a ver si hay alguno dormido, si no le pegamos un poco de color, ¿verdad? Ajá, y entonces, ok, estas cositas, entonces, bueno, la idea es esta, contarles 28 láminas más o menos ahí. No. Sí. Ok, entonces vimos que Gilmar presentó que el Fonafifo tiene plata, ¿eh? ¿Y quién la gasta? Nosotros, ¿eh? Codeforsa la gasta. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que Fonafifo tiene plata. ¿Ah? ¿Qué sabemos nosotros como Codeforsa? Que hay dueños de bosques que quieren reforestar, que quieren hacer sistemas agroforestales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Gastarle la plata al Fonafifo. Bueno, no gastarla, invertirla, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Entonces nosotros somos un puente entre el Fonafifo, el asociado, porque son asociados, nosotros como ONG somos asociados, y Codeforsa, llámese Codeforsa. No sé si algunos de ustedes conocen a don Jorge Rodríguez. Don Jorge Rodríguez era viceministro y llegaba a Codeforsa un día, después llegaba al otro y llegaba al otro. Entonces creó una serie de organizaciones por todo el país. Y se vengan uno en representación de ustedes. Entonces, hay organizaciones forestales o cooperativas tipo el Copepuriscal, que entonces estamos agremiadas a la oficina y hay regentes a Oficina Nacional Forestal. Entonces, este triángulo es el que mueve, digamos, ahí puede ser Codeforsa, puede ser Fundecor, puede ser un regente particular, que somos facilitadores del Fonafifo. Apoyamos esto. Yo lo llamo a esto un triángulo para lograr sentar las bases del PSA en Costa Rica. Porque sí puede haber dinero, pero si no hay quien lo promueva, ahí estamos. ¿Qué hacemos nosotros? Toda esta lista. Localizamos a los clientes, a los propietarios, talleres, días de campo, infinidad de talleres de campo, materiales en radio, publicidad, principalmente eso. Entonces, al final tenemos una lista, aproximadamente de cada 100 beneficiarios, 30 cumplen con los requisitos, ¿eh? Entonces, acá tenemos esto es lo que hemos colocado en los últimos años. En el 2021 tuvimos un serio problema, aplicaron la regla fiscal, una reducción significativa de los recursos, aunque es un impuesto que está con un fin específico, el gobierno dijo, aplico la regla fiscal y más o menos un 60% de los impuestos que se recaudaron nos los dieron y el otro se lo dejó el Estado. Entonces, hicimos todo un proceso, la Asamblea Legislativa dijo, Fonafifo está exenta de la regla fiscal. Entonces, para el 2022, todavía no, pero el año entrante es muy probable que van a dar el 100%. El año pasado, por ejemplo, solo tuvimos en protección de bosques. Tenemos algunas dudas, hay unas preocupaciones en reforestación, que se ha caído significativamente la reforestación, pero es un problema más de fondo, porque hay otros productos, otros cultivos mucho más rentables que las actividades de reforestar. Por ejemplo, ahora les comentaba temprano a los colegas que la zona norte pasó de 4.000 hectáreas de piña a 47.000 hectáreas de piña. Nada puede competir con la piña, mucho menos las plantaciones. Bueno, en resumen, Codeforsa es capaz de resolver los cuellos de botella del sistema. Son señores campesinos que viven largo, que no tienen recursos, entonces nosotros que le imposibilitan eso, le facilitamos los trámites para la acción y principalmente les proporcionamos una adecuada técnica a los beneficiarios. Temprano oí ahí que los créditos, pero si el crédito no va acompañado y una asistencia técnica, a mí se me van mal las palabras, hasta ahí llegó el proyecto y no sirvió. Entonces otra vez seguimos con esto. Ahí había una preguntita ahí. Entonces, ¿qué acciones son eficaces para los incentivos? Esto lo puedo dejar hasta ahí. Digamos, esto es la zona norte donde estamos nosotros, todos los puntitos, bueno, creo que los que no se ven,
pero todos los puntitos negros que hay arriba son proyectos de reforestación o sistemas agroforestales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para que los incentivos sean más eficaces? La mayoría de la gente, bueno, es que estoy utilizando una palabra no correcta. Nosotros no utilizamos incentivos, porque cuando usted le habla de incentivos, usted tiene que incentivarme para hacer eso. No, nosotros hablamos de pagos por servicios ambientales, o sea, usted me está pagando o el Estado me va a pagar por el servicio ambiental que yo le estoy dando. Entonces tenemos, con todo respeto, nosotros solo hablamos de pago por servicios ambientales, entonces tiene que pagarme, porque suena distinto, denme un incentivo, entonces, voy a darle 10 colones, no, tiene que pagarme, a veces es complicado. Aquí viene, entonces muchas veces, ¿qué hay que hacer? La mayoría de las veces le dicen, tiene que darme más plata por más colones o dólares por hectárea. Y esa es la primera respuesta, pero no necesariamente esa. Bueno, hasta ahí tenía yo para esa, ahí tengo otras más que la podríamos tocar en restauración, que hicimos un proyecto súper interesante con el Fondo Verde de Desarrollo, que restauramos una cantidad grande de bosques secundarios, sembramos 22,000 árboles, estamos trabajando con EPA, una ferretería donde estamos haciendo bosques del futuro y restaurando áreas degradadas, pero eso las tengo en otras láminas más adelante. Perfecto, muchas gracias, Johnny, muy amable. Bueno, hemos visto entonces un poco los incentivos que se han utilizado en sus países, los mecanismos, la visión que se tiene, pero a mí me llamó la atención un poco lo que Maggie mencionó y yo le preguntaría a Maggie, si estuviéramos en el país ideal, ¿cuáles son las condiciones habilitadoras que deberían existir en ese país ideal en Latinoamérica para fomentar políticas de restauración? ¿Qué 3 características tendría ese país? ¿Qué debería haber? Muy buena pregunta, déjame. Creo que el principal, y siendo un poco idealista y con la experiencia que tenemos en el programa de la aceleradora trabajando con varios países, el primero es tener aliados que quieran realmente lograr esos cambios. Y en todos los gobiernos existen. Eso ha sido lo bonito de trabajar con diferentes agencias. Por más compleja que sea la situación y que muchos digan, no, en ese país no van a lograr nada, no. Siempre se encuentran algunos campeones como los que ven aquí, que me he sentido muy dichosa de trabajar con cada uno de ustedes, que identifican siempre hay áreas de oportunidad y pequeños cambios que se pueden lograr, y también esa es la fortaleza de trabajar con gobiernos, que se puede lograr con un pequeño cambio, ya es a nivel nacional, entonces se logra la escala que necesitamos. Entonces, por un lado, sí. Campeones. Incentivos estratégicos y vinculados. Incentivos o pagos vinculados idealmente a servicios ecosistémicos específicos, que no sean nada más para plantar X hectáreas, o sea, que sí se vea un beneficio hidrológico, algo de carbono, beneficiados específicos. Y vinculado a eso, el tercero sería un buen sistema de monitoreo que está traqueando esos servicios ecosistémicos y que estén dispuestos a responder a los resultados, o sea, adaptarlos, que no sean incentivos que se quedan fijos en el tiempo. Entonces, en ese país ideal, las 3 condiciones serían habilitadoras, ideales campeones o champions en sus temas, digamos incentivos o pagos a servicios ecosistémicos concretos, vinculados, y tercero, justamente el monitoreo. El monitoreo y la capacidad de adaptarse a los resultados. Perfecto, el monitoreo y la capacidad de adaptar. Bueno, muy bien. Dicen que entre más historias se tiene, más peligros ha habido, ¿verdad? Y más riesgos. Yo quisiera preguntarle a Arturo y a Gilmar, digamos, muchas veces hemos visto noticias de que la Asamblea Legislativa o el Congreso Nacional de Costa Rica o de Guatemala está repensando los incentivos forestales o no está totalmente claro de cómo se están manejando los mecanismos. Cuéntenos cómo han surfeado esas olas, digamos, sus diversas instituciones y sus mecanismos respecto a esas condiciones tal vez no habilitadoras, sino a veces condiciones de riesgo políticas que se dan en nuestros países
sobre, como decía Johnny, bueno, Fonafifo tiene plata, etcétera, y siempre sabemos que donde hay plata hay interés. Entonces, ¿cómo han sorteado esas olas, los diversos mecanismos que se han dado en Fonafifo e INAH? No es fácil la respuesta. Bueno, parte de la fortaleza del programa es los resultados que son palpables. Eso da confianza, y a pesar de que, que es un impuesto quien financia el programa, y cuando el precio de los combustibles está muy alto, lo primero que salta es quitemos el impuesto, reduzcamos, porque el valor de los combustibles está muy alto, el petróleo está muy alto, pero cuando le preguntan a las personas, a los dueños de finca, a la gente que está en la ciudad, dicen, bueno, quiten los impuestos, pero déjenle la plata a Fonafifo, sigamos apoyando a Fonafifo. Entonces, esto es un proceso que ya está interiorizado en la población. Como decían en el panel anterior, la educación ha sido un pilar muy importante, pero no es una educación que va en función del programa ambiental de Fonafifo, sino que el país apostó desde los años 80 a incorporar el tema ambiental dentro de su currículum. Y hoy venimos recogiendo todos estos frutos de ese proceso que empezamos 30 o 40 años antes. Entonces, ¿cómo lo hemos sorteado? Creo que haciendo las cosas bien. Yo creo que el programa tiene credibilidad en el gobierno, tiene credibilidad en la Asamblea Legislativa y principalmente tiene credibilidad en la opinión pública. La gente cree en el programa. Gracias. Bueno, en nuestro caso, y muy en la línea que ya comentaron, hace poco se ha tenido ahí un tsunami de querer centralizar varias instituciones del Estado a uno de los ministerios del mismo. Y quien ha salido a defender, digamos, el tema institucional, pues fue la gremial forestal y muchos de los grupos organizados que han sido beneficiados de los incentivos forestales. Entonces ellos han ido a hablar con los diputados, con el Ejecutivo, para pedir que esto no suceda, ¿verdad? Entonces es parte del mismo sector el que está pronunciándose en defender, digamos, esa institucionalidad. Es decir, que la gobernanza y el impacto que se ha logrado a través del tiempo ha logrado que no sean los mismos mecanismos o las instituciones que se autodefiendan, sino que tienen organizaciones de base, usuarias, que también respaldan y que hacen un lobby político importante para estas decisiones que pudiesen ser parte de un ordenamiento del Estado, pero que no necesariamente tienen este enfoque al tema de restauración. Y tal vez, Carla, eso preguntaría yo, ¿cuáles han sido como esos lobbies políticos que se han dado en el país para tener estos tres mecanismos de incentivos y qué esperamos como país en ese sentido? ¿Y quiénes hizo este lobby? ¿Cómo se logró llegar a este punto que hace 20 años no se tenía? Sí, fue muy duro. Carolina, y, bueno, Maggie, René, no me dejarán mentir, porque éramos dos personas como tocando puertas. Aquí está la ley, hay que hacer esto, ¿verdad? Entonces, mucha voluntad política y apostarle a los esfuerzos que hay de cumplir lo que está mandatado por ley. Tener aliados, como bien lo mencionó Maggie, aliados no solamente internos a nivel de gobierno. Por ejemplo, nosotros para construir, como mencioné, el programa, intervinieron muchos ministerios, muchas instituciones de gobierno. Estuvimos construyendo el conocimiento con PENUMA, con WRI y con otros socios, ustedes ahora con los pilotos. Entonces, ese tipo de condiciones, es más, quizás voy a decirlo así, es la parte legal, la estratégica, la política, como lograr escalar y implementarlo. Por lo menos nosotros lo hemos construido
y ahora pues tenemos la gran tarea de poder implementarlo y lo estamos viendo con los pilotos. Usted no me dejará mentir, hay mucha anuencia de las personas en querer implementar este tipo de incentivos. Aprovechamos también el tema de las compensaciones ambientales y se alinearon muchas de las estrategias en materia ambiental que tiene el ministerio, no tenerlo como disperso, sino integrar todas las estrategias y apostar por la restauración en estas diversas estrategias, incluyendo ahora la compensación que se ha actualizado y se está vinculando con uno de los incentivos que se está promoviendo, y esto que estamos comenzando. Entonces me siento muy como motivada ahora que estamos iniciando, porque casi que todo se alineó. La aceleradora en realidad aceleró este proceso, encontramos a los aliados estratégicos específicos y pues nos montamos en ese avión o aeroplano quizás, y logramos pues despegar y tenemos el programa de incentivos, es eso. Perfecto. Y mencionado a este mundo ideal, el tema del monitoreo. Y yo veo que dentro del esquema Codeforza está apoyando justamente a que esos resultados sean visibles, sean palpables, que hay un tercero, digamos, que apoya el acceder a esos recursos y en dar fe del monitoreo. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Sí, eso es básico. O sea, otra vez retomo lo que hablaban los banqueros, porque los banqueros, ellos prestan plata, ¿eh? Pero ¿cómo uno vigila que esa plata sea bien invertida? Yo en alguna época de mi vida fui perito evaluador de proyectos de construcción, y entonces yo tenía que ir a hacer un informe de cómo avanzaba la construcción. Imagínense, un ingeniero forestal en estas cosas, ¿verdad? Entonces, exactamente, en Costa Rica tiene una figura que son los regentes forestales, ¿eh? Codeforza somos regentes forestales que le damos fe al FONAFIFO de que las actividades se están haciendo bien. Tenemos que presentar un informe y que estamos afiliados al colegio, y le cuento que es que el colegio nosotros sí es un poco estricto. Estricto, ¿eh? Hay gente que la han suspendido 2 años, ¿eh? Entonces 2 años del ejercicio profesional. Entonces cuando usted riega la bola, ¿y qué está haciendo? ¿Eh? Entonces eso es importantísimo. La regencia forestal, para mi gusto, es uno de los grandes logros que ha tenido Costa Rica, que tienen fe pública para, entonces ellos certificamos de que el proyecto forestal de reforestación, de restauración, de manejo de todos los sistemas agroforestales se visitó tal día y tiene esto, y en función de eso el FONAFIFO paga, gira los dineros. Pero también ahora el FONAFIFO, bueno, Gilmar tiene a cargo de estas partes. Hay un sistema de monitoreo cruzado, ¿eh? Donde tiene que cumplir, digamos, nosotros en plantaciones tiene que cumplir ciertos estándares, ¿eh? En altura, en diámetro, las plantaciones, que no haya en los bosques, que no haya efecto, bueno, en las condiciones que se piden en el contrato. Entonces, el regente certifica eso, y entonces eso le permite y le da credibilidad y involucra más gente en el proceso. No es el Estado por acá y un grupo, no. Es una gran cantidad de gente, y principalmente los dueños de los bosques, de los reforestadores, que la mayoría de nosotros, yo conversaba, hablaba con un amigo de Bolivia y me dice, ¿cuánto es grande en Costa Rica? 300 hectáreas, ¿eh? Pero en Bolivia 1 millón de hectáreas, digo, no sé, 1 millón de hectáreas, toda la región Huetar Norte, ¿eh? Entonces, el hombre tenía una concesión que trabaja eso. Entonces, nosotros, ayer estábamos haciendo números, tenemos más de 100 proyectos de menos de 10 hectáreas, ¿eh? A los cuales tenemos que dar asistencia técnica, pero principalmente ese cuello de botella, y que ese señor tenga derecho o pueda optar por el pago por los servicios ambientales de sus bosques, y que él se sienta satisfecho y que dice, mi bosque me está dando algo, ¿eh? Mi bosque yo lo protejo, ¿eh? Y hay que ponerse en los pies del productor, del dueño del bosque, del pequeño, y estar ahí metido en eso, y eso es sumamente importante. Sí, porque ayuda a democratizar, ¿verdad?, el acceso a los recursos que existen. Totalmente. ¿Querías comentarse? Sí, para complementar sobre el sistema de monitoreo, toda finca que ingresa al programa está georreferenciada espacialmente, está en nuestro sistema de información geográfica, tenemos los límites de la finca, tenemos el área que está bajo contrato,
supervisamos la labor que hace el regente forestal. FONAFIFO tiene un departamento de control y monitoreo, utilizamos imágenes de alta resolución, visitamos las fincas, todo lo hacemos con GPS. Tenemos una plataforma administrativa legal también para ver la dinámica de las fincas, porque hoy la finca me pertenece a mí, mañana le pertenece a otra persona, pasado mañana dividieron la finca a la mitad. Toda esa dinámica que tiene la tenencia de la tierra, nosotros la vamos llevando y podemos tener esos registros y dar certeza a quién le vamos a entregar los dineros en el momento en que nos corresponde. Entonces es parte de esas plataformas que tenemos. Perfecto, muchas gracias. No, definitivamente que en el tema de condiciones habilitadoras es bastante amplio, pasando el tema legal, el tema de gobernanza, el tema del financiamiento, el lobby político, el respaldo y los sectores que se ven beneficiados, el tema de la capacitación técnica y la representación de fe pública del regente forestal me parece sumamente interesante. Quisiera en este momento abrir el espacio para preguntas del público. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta vinculado también con el tema del sector financiero que hablábamos en el panel pasado, adelante, tome el micrófono y lance su pregunta. Diga para quién. Muchas gracias. Me llamó la atención del lado del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala y de FONAFIFO sus instancias de decisión, ¿verdad? Sus juntas directivas o su modelo de gobernanza interna de cada una de las instituciones y la recién conformación del programa de incentivos de El Salvador, donde es, entiendo netamente, instituciones públicas o del gobierno, ¿verdad? Entonces, tal vez la pregunta más que a las instituciones que llevan más de 20 años, 25 años, si hay un análisis sobre estos modelos o este modelo de gobernanza interna que incluye en sus juntas directivas no solo instituciones públicas, sino en el caso del INAF yo sé que están ONGs ambientalistas y está el sector privado y vi algo muy parecido, muy similar del lado de FONAFIFO. No sé si hay un análisis sobre cómo esta instancia de gobernanza institucional pues ha sido positiva o también ha tenido sus dificultades. No sé si podrían ampliar al respecto, que también creo que le podría dar luces a El Salvador para este tipo de modelo. Bueno, en el caso de nosotros, el tipo de gobernanza es muy parecido al de Costa Rica. La gobernanza es por medio de una junta directiva, donde está la gremial forestal, está la academia, está el gobierno, está el Ministerio de Agricultura, está la Escuela Nacional de Agricultura, las ONGs, y no sé si se me escapa alguien ahí. Pero realmente esto ha hecho que el Instituto Nacional de Bosque trascienda, no importando el gobierno que esté de turno, ¿verdad? Entonces yo tengo compañeros de trabajo que tienen los 25 años de estar en el instituto. De hecho, yo tengo 5 y soy nuevo, ¿verdad? O sea, todavía estoy de recién ingreso, ¿verdad? Porque todos tienen 10, 15 o mucho más años, y que las políticas públicas permanezcan con el tiempo, no importando el gobierno que esté de turno, ¿verdad? Tenemos un presupuesto asignado específicamente para funcionamiento del INAF y un presupuesto para incentivos forestales y todo un mecanismo bastante complejo para los pagos. Esto los hace directamente el Ministerio de Finanzas Públicas, más o menos en lo que se está proyectando para pagos de incentivos forestales para este año, más de 50 millones de dólares. Es un trabajo muy, muy fuerte, seguramente ustedes lo viven también. Son 35 oficinas subregionales, 9 regiones, una cantidad de técnicos forestales que verifican en campo y certifican anualmente para poder hacer ese pago, etcétera. Es un trabajo muy,
muy, muy grande y donde está involucrado la cooperación, la empresa privada, las ONGs, los COCODES, los alcaldes, etc. Pero entonces es una buena práctica esa conformación de gobernanza Sí. plural que está Sí, mencionando totalmente. el colega. Sí, sí, totalmente. Y eso es lo que le hace lo que le da permanencia al instituto. Perfecto. En el caso de Costa Rica, más bien esa ha sido una gran fortaleza, poder tener esa gobernanza y ese equilibrio entre las dos principales instituciones públicas, que es ambiente y agricultura. Esa reflexión, ese análisis es tan positivo que recientemente el nuevo gobierno, a nivel del Ministerio de Ambiente, propuso eliminar todas las personerías instrumentales que tenían varias instancias dentro del Ministerio de Ambiente. Más de 15 instancias dentro del Ministerio de Ambiente que tenían una figura parecida. El ministro entrante dijo eliminados, excepto Fonafife. Entonces, ahí se ve esta parte política que, a pesar de que hayan cambios, siempre se mantiene esa gobernanza y se fortalece en el tiempo. Entonces, ha sido una fortaleza. Magnífico. Entonces, se ve que la representatividad de varios sectores, sociedad civil, gobierno, las cámaras forestales, las cámaras agropecuarias, es una buena práctica porque al mismo tiempo que son parte de la junta directiva, pueden hacer lobby también para el desarrollo de diversas acciones que se quieran tomar. ¿Hay espacio para otra pregunta, Jan? Sí, ahora sí. Quiero o tengo ganas de revivir la guerra de los pupitres entre el partido de plástico y obviamente yo soy Team Ronnie como forestal. Entonces yo creo no solamente que ciertos elementos de ciertos bosques se deberían aprovechar de manera sostenible. Obviamente yo creo que también si realmente queremos una economía verde o una economía que secuestra más carbono de lo que emite, necesitamos sustituir aluminio, plástico, cemento, no sé, todas esas materias que son ya desde su inicio en la minería y no sé, todos los procesos industriales que al final son a base muchas veces de energía fósil y causan grandes emisiones. Entonces, y por otro lado, tenemos un árbol que se produce él mismo ahí en el lugar y produce una materia prima que me sirve para hacer violines o propellers de aviones o miles de otras cosas. Entonces, no podemos pensar en una economía verde sin aprovechar madera, ¿no? Entonces, para mí, los incentivos forestales, o por lo menos para la reforestación, tal vez me ayudan en un primer paso, que es el establecimiento de una plantación. Y a lo mejor en un mundo ideal, obviamente, lo que me debería financiar el establecimiento de una plantación es la expectativa de vender algún día madera. Y es una falla del sistema financiero que nadie me lo puede financiar con 25 o 30 años, ¿no?, de diferencia entre cosecha y establecimiento. Entonces, yo me pregunto un poco cómo podemos utilizar los fondos públicos invertidos en los incentivos para palanquear también financiamiento privado para el escalamiento o para el desarrollo de la industria necesaria para crear un producto con valor agregado, o para utilizar tal vez el incentivo como colateral o como garantía para poder acceder a más financiamiento. No sé cuáles son esas experiencias o conceptos que hay y cuáles son, digamos, si pensamos que ya tenemos como 30 años de experiencia en incentivos forestales, entonces, ¿cuáles son los planes ¿cómo se llama?, de llevar todas esas nuevas plantaciones y conectarlos con cadenas de valor y una producción industrial que sería otro incentivo adicional para sembrar más bosques? ¿Quién desea contestar? No, muy buena la consulta. Me quedé en el proyecto Estrella, que es pago por servicios ambientales, pero también Fonafife tiene otro programa que es crédito forestal,
donde todas las actividades que tienen que ver con el bosque, con el árbol, son financiables. Y como nuestro objetivo es financiar el sector forestal, entonces las tasas que se establecen para el financiamiento son sumamente cómodas, no se comparan con las tasas de la banca pública, y además el FONAFIFO le ayuda a hacer la información que se requiere para presentar el crédito. Entonces, de alguna manera estamos tratando de cerrar el círculo. El programa de servicios ambientales reconoce un pago por servicios ambientales, no un incentivo, como decía don Johnny. Y ese monto no cubre el 100% del costo de establecer una hectárea de una plantación forestal. Si acaso rondamos entre un 35 y un 40%. Entonces aquí es un negocio de ambas partes. Tenemos al inversionista que se va a matricular en este negocio, tenemos a la sociedad que se puede beneficiar de todos los servicios que esa plantación va a brindar mientras crece, y además el inversionista va a cosechar la madera en algún momento, y lo cual va a tener ese bien. Y entonces aquí sí, nos hacen falta poder mejorar dentro de esa cadena algunos eslabones como el mercadeo, como los productos que se esperan de esas plantaciones forestales, que tal vez nos hemos especializado en la primera fase de la plantación forestal y hemos dejado para el futuro qué vamos a hacer con esa madera. Muchas veces el que siembra un árbol no sabe qué va a hacer con ese árbol. Después veré, y creo que esa es parte de la debilidad que los sistemas tenemos. Adicionalmente, Jaime, y después le doy la palabra. Sí. Dale, después. Gracias. Es la emoción. Bueno, como ya hay una materia prima disponible por parte de los usuarios de los incentivos forestales, realmente hay un esfuerzo grande en hacer esas conexiones, no solo en el país, sino fuera del mismo, y poder conectar a los productores con la industria maderera, ¿verdad? Entonces, actualmente pues ya hay una industria que está consumiendo el producto, pero queremos darle un valor agregado, ¿verdad? Porque mucho del producto se está yendo como en tarimas y en otro tipo de materiales de bajo sí, valor. Exactamente, y lo que se tiene un plan ahorita es de hacer unos polos industriales, uno en el rancho y el otro en Cobán, que es donde está la mayor producción maderera en el país, ¿verdad? Para poder conectar industria y mercado con esta materia prima que ya tenemos, que como mencionaba son más o menos 30 millones de metros cúbicos disponibles actualmente y sigue creciendo, entonces para poder hacer esto, pero es un tema, es un reto, y esperamos pues poder ponernos al día en el mismo. Perfecto, crear el siguiente mecanismo, ¿verdad? De más vínculo a cadena de valor. Don Johnny, hoy sí, tírese. Hacia eso mismo iba, o sea, vimos en el mapa que presenté de último ahí, que hay una serie de concentraciones de plantaciones forestales y sistemas agroforestales. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Comenzar a desarrollar toda una industria relacionada donde están esas plantaciones y comenzar con productos de alto valor. Y principalmente en nuestros países hay un punto sumamente complejo, que es la madera ilegal que anda en la calle. Entonces yo saco permisos, reforesto, y cuando voy a vender mi madera, me encuentro madera ilegal, por decirle. Hay que propiciar las plantaciones, por ejemplo. Dentro de todo esto, bueno, yo alguna vez cito las plantaciones, hay que darle las condiciones propiciadoras para que este proyecto
como lo planteaba Girma, viene el proyecto, hacemos la plantación y tenemos un gran árbol lindísimo de melina, teca, alguna plantación nativa, y ahora cuando el señor lo va a vender, ¿a quién se lo vende? Bueno, parte de eso es el trabajo que deben de hacer las organizaciones que dan asistencia técnica, asesorarlo en la hora de la venta, y que al señor, si le va bien, ¿qué va a hacer? Sigue sembrando. Si le va bien, sigue protegiendo los bosques. Si le va bien, sigue cosechando los bosques, ¿verdad? Eso es, y entonces, ¿qué? Eso me da trabajo a mí también. Totalmente. Perfecto. Tenemos espacio para la última pregunta y adelante. Buenas tardes. ¿No se le escucha? Ahora, no. Tampoco. Ahora sí. Buenas tardes. Mi pregunta va para Carla Posada. Bueno, primero felicitarla por el logro que se ha, o el avance que se ha realizado con el programa de incentivos. Mi pregunta, veo que se va a hacer un piloto con Bandesal, con la banca estatal, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto es el horizonte para este piloto y, digamos, las perspectivas para que participe la banca comercial o privada? Y también me surgió otra pregunta que era con base a lo que ellos estaban conversando respecto a la gobernanza. Ese esquema de gobernanza, ¿en qué medida se ha incorporado o se va a incorporar? Gracias. Sí, dentro de los pilotos ya se están implementando. Se invitaron a la banca que está participando en el protocolo verde, y quienes se sumaron fue el Banco Hipotecario, con clientes que ya están trabajando con cafetales, y son ellos los que se han sumado. El esquema pues es sumamente atractivo para cualquier cafetalero o cualquier persona, productor que quiera trabajar con el incentivo. Tiene una reducción en la tasa del mercado, hay un fondo de garantía, pero también hay asistencia técnica. Eso es parte de uno de los incentivos que ya se está trabajando. Este piloto está siendo financiado por un año por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los 3 esquemas que mencioné o que se presentaban en la diapositiva, cada uno tiene $80,000 y se están trabajando a través de FIAES en diferentes territorios del país, y son esquemas que ya se están aplicando. Para uno de ellos, como lo mencioné, se está también retomando uno de los aspectos o estrategias que también se está trabajando dentro del ministerio, que son las compensaciones ambientales. Ahí se ha como retomado parte de lo que ya está construido, pero que ahorita se está actualizando, incluyendo la restauración y la parte de servicios ambientales o ecosistémicos, para poder preservarlos o conservarlos y también trabajar. Todo esto se construyó en varios años, a partir de 2019. Para esta construcción, pues, para el programa de incentivos participaron, como ya lo dije, las instituciones de gobierno, pero para los pilotos ahora ya están participando muchas instituciones de base, además de FIAES, que también tiene mucha experiencia en los territorios. Hay juntas de agua, hay ADESCOS, que son las asociaciones de desarrollo comunal acá en el país. También están cafetaleros, ganaderos y otro tipo de actores. Esto es parte de estos pilotos. Lo que se espera con estos pilotos, como su palabra lo dice, ¿verdad? Es como aplicar los incentivos, aprender las lecciones que ya de entrada, pues un esquema es diferente escribirlo en una consultoría y luego aplicarlo. Uno se da cuenta que no es tan fácil lo que se escribe, quererlo aplicar. Han cambiado un poco los esquemas, pero esos esquemas todavía creo que van a cambiar más ahora que se están aplicando, y cuando estén piloteados se va a tener como la sistematización de esto, y pues ahí estaremos listos para poder apalancarlos quizás con otro tipo de proyecto, ¿verdad? Que se sume el BFA, que se sume Bandesal para este incentivo crediticio que es muy atractivo, el tema de las compensaciones ambientales, y ahora con los fondos de agua o la administración o la autoridad del agua, que se sume también para el PSA, que se ha enfocado también en este servicio de recurso hídrico. Entonces, quizás retomando un poco de todo, quizás, ¿verdad? Para poder apalancar, y también viendo las experiencias de
tanto de Costa Rica como de Guatemala en el tema de incentivos, pues se ha tratado de tener toda esa gama de experiencias y con estas lecciones quizás no recorrer lo mismo que ellos recorrieron, porque ese es el objetivo, ¿verdad? No pasar por lo mismo, sino cuando ya avanzaron, aprovechar ese camino que han recorrido y nosotros pues montarnos en algo y involucrar a todo el tejido social también. Quizás comentar que como FIAES nosotros tenemos 30 años de venir administrando diversos programas y proyectos relacionados con restauración y conservación, y un poco esta plataforma de FIAES, digamos, está sirviendo de base para la implementación de estos 3 pilotos a través de diversas convocatorias e instituciones, ONGs, ADESCOS y diversas expresiones de la sociedad civil. Bueno, creo que hemos llegado al final. Quisiera darle la palabra a Maggie para que me ayudara a cerrar un poco las principales ideas del panel y que podamos finalizar este conversatorio que ha sido tan interesante y que realmente da pie para que sigamos conversando durante estos 2 días. Muchísimas gracias, Jorge. Nos compartieron muchas ideas, experiencias muy valiosas en este panel. Un honor de nuevo participar como de las más jóvenes y claramente un poco más nueva en este espacio con los que llevan más de 20 años. Les agradezco. El mensaje para cerrar, yo creo, sería lo valioso que es, o sea, el seguir compartiendo experiencias en estos espacios y el aprender de las experiencias de otros que ya existen, y tomando las últimas preguntas de Jan y de varios otros, sí empujarnos en este espacio a crear incentivos nuevos y a tener más claridad en cuáles son los que pueden realmente contribuir en temas de cadenas de valor, que creo que hay algunos ejemplos interesantes, pero seguimos un poco, o sea, hay un área de oportunidad creo que muy grande para que los incentivos sí contribuyan a crear negocios y no solamente a conservar ecosistemas, y creo que al final eso es lo que va a hacer que realmente sean sostenibles en el tiempo. Perfecto, gracias Maggie por ese cierre. Muchas gracias Javier, muchas gracias Wilmer, muchas gracias don Johnny, muchas gracias Carla por sus aportes. La verdad es que tenemos que seguir platicando cómo sociedad civil debemos de seguir apostándole a esta gobernanza y a crear este ambiente, este ecosistema habilitador que nos permita crear políticas, mecanismos, incentivos, pagos vinculados a cadenas de valor que realmente puedan apoyar la restauración que necesitamos en nuestros territorios para garantizar la vida y la vida con calidad en nuestros países. Muchísimas gracias.